Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conformados por Marta Cristóbal, Daniel Chávez, Marielena Medina, Enzo Rosales y Andia Lajanampa. En este video hablaremos sobre un tema que invade nuestra realidad, la contaminación marina por plástico. A continuación, con esto pasaremos a mostrar el índice que detallará los puntos a tocar dentro de esta temática. El mundo está compuesto en un 70% de agua. De esta afirmación nace la importancia de los ecosistemas marinos. El Fondo Mundial para la Naturaleza nos menciona que diariamente se realizan innumerables campañas para la correcta conservación de estos. Sin embargo, algo no estamos haciendo bien para que actualmente se evidencien las catastróficas consecuencias que están teniendo nuestros ecosistemas. Los ecosistemas marinos son fuente de alimento y sustento para la vida, pues posee una diversidad innumerable de especies, haciéndolo rico y variado. Las personas que realizan las actividades de pesca encuentran el sustento diario económico para sus hogares en ellos. Los ecosistemas cumplen el papel de capturadores de carbono. Dentro de ellos encontramos los manglares, pantanos y humedales. Allí se encuentran grandes cantidades de carbono. Según datos de la Convención Internacional, un manglar secuestra hasta 10 veces más carbono que la misma área de un bosque terrestre. El carbono atrapado bajo el agua se le denomina carbono azul, y aunque a veces pasa desapercibido, mantenerlo bien aprisionado es vital para la salud del planeta. Los tipos de plástico que llegan a nuestros océanos se dividen en 4, los cuales son los macroplásticos, mesoplásticos, microplásticos y nanoplásticos, siendo estos los más pequeños. Como claro ejemplo tenemos los geles de ducha, pasta dental, jabones de tocador y otros productos de higiene personal. Solo el 9% de los plásticos que llegan al mar se pueden reciclar. El 91% terminan en vertederos donde se disgregan en micropartículas y contaminan las aguas y el aire, dañando de esta manera la fauna marina. Agentes conductores de contaminantes. Cada año se producen un total de 300 millones de toneladas de plástico. De ellas, se estima que 8 millones acaban directamente en los mares y océanos de nuestro planeta. Cada vez se producen más objetos de plástico como platos o vasos, botellas o bolsas. Hoy en día, solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado. El 12% se ha incinerado y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. ¿Cómo llegan los plásticos al mar? La primera forma es a partir de la basura arrojada en el medio. Estos plásticos, por muy lejos que se encuentren de las costas, suelen ser desplazados por los agentes geológicos como el viento o la lluvia hacia las corrientes de agua más cercanas, que finalmente aboca en un porcentaje importante del plástico que han recibido a los mares. También el plástico que acaba cayendo en los alcantarillados puede finalizar su camino en los océanos. La segunda forma es a partir de la basura que tiramos al contenedor y por el desagüe. Los plásticos que tiramos correctamente a los cubos de basura, incluso los contenedores de reciclaje, no se liberan de poder acabar en los mares, debido a su común ligereza y el extenso tiempo que pasan al aire libre durante su transporte y su tratamiento en las plantas de residuos. Muchos de estos plásticos son liberados y transportados por agentes físicos como corrientes de agua o por el viento hacia arroyos, afluentes o ríos que se dirigen a las costas, o directamente estos agentes los llevan a las costas. Además, algunos productos que de forma directa o indirecta, tirados por el desagüe, fregaderos, etc., también llegan al mar. Por ejemplo, en el caso de la lavadora, las microfibras de nuestra ropa se liberan directamente a las vías fluviales. La tercera forma, y una de las más perjudiciales, es a partir de los residuos vertidos desde los barcos. Las redes de pesca y las trampas que quedan a la deriva y se pierden durante las actividades pesqueras representan nada menos que un 27% de los residuos plásticos presentes en el mar y son uno de los más letales residuos que los animales marinos se pueden topar por la facilidad de quedarse atrapados en ellos o sufrir el enganche de estos objetos en alguna parte de su cuerpo como las aletas. Y la cuarta forma más contaminante es a partir de los ríos. Los ríos son las principales fuentes de plástico para el mar.
debido a sus extensos recorridos desde zonas interiores alejadas de la costa. Recogen a través de esta una gran cantidad de residuos procedentes de distintas poblaciones. Es importante saber que alrededor del 90% del plástico que llega al mar procede únicamente de 10 ríos propios de países en vías de desarrollo, de los cuales 8 son asiáticos y los otros 2 africanos. Y esto se debe a que muchos de estos países todavía no han desarrollado la infraestructura necesaria para tratar los residuos plásticos. Daños al ecosistema marino. Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino, tardan entre décadas y cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone, como luz solar, oxígeno o agentes mecánicos. Ahora tenemos daños que ocasiona el plástico físico. El impacto físico de las basuras plásticas en la fauna es evidente. Es frecuente encontrar animales como las tortugas que han quedado enganchados con redes o cuerdas, quedando estranguladas en sus extremidades y sufriendo falta de riego sanguíneo. Además, muchas especies marinas han incorporado plásticos en su organismo, incluyendo cetáceos, aves, tortugas, peces y plancton. Muchos mueren por la ingestión de plástico que les ha bloqueado el sistema digestivo. Se calcula que más del 60% de todas las especies de aves marinas tienen rastros de plásticos en sus intestinos y se han encontrado plásticos en los estómagos de casi 700 especies de vertebrados marinos. Daños del plástico en su composición química. Existen más de 3.000 sustancias químicas diferentes asociadas a los plásticos y más de 60 caracterizadas como sustancias de alto riesgo para la salud, siendo algunas de ellas persistentes, bioacumulables y tóxicas. Una vez ingeridos los microplásticos, el animal acumula los compuestos químicos asociados en sus tejidos. Estos compuestos químicos no se metabolizan, por lo que se van acumulando en el animal a lo largo de toda su vida. Además, se produce el efecto de la biomagnificación. Los niveles de estos compuestos van aumentando a medida que se le asciende en la cadena trófica, de forma que las presas tienen menor concentración de sustentación tóxicas que el depredador. De esta manera, los mayores niveles de contaminación los vamos a encontrar en las especies de nivel trófico superior, como los delfines. Los compuestos químicos asociados a los plásticos, como los mencionados anteriormente, no provocan toxicidades agudas, o sea, no producen efectos adversos inmediatos. Sin embargo, sí que producen una toxicidad crónica, es decir, provocan los efectos adversos como resultado de pequeñas dosis diarias de una sustancia. Aquí tenemos los océanos más contaminados por plástico. Los océanos son los pulmones de nuestro planeta, que generalmente la mayoría del oxígeno que respiramos. Lamentablemente, la contaminación es algo común en los mares. A continuación, mencionaré los más preocupantes. Número 1, tenemos la zona muerta del Golfo de México, que se ubica en el Océano Atlántico. El agua de las 9 granjas desemboca en el Océano Atlántico, produciendo un fenómeno llamado zona muerta. Debido a los altos niveles de nitrógeno y fósforo que traen estas aguas, los peces mueren en grandes cantidades. Número 2. Isla de basura del Atlántico, Océano Atlántico. Fue documentada por primera vez en 1972. Se estima que su tamaño en cientos de kilómetros, con una densidad de 200.000 piezas de basura por kilómetro cuadrado en algunos sectores. Número 3. La gran isla de basura del Pacífico, en el Océano del Pacífico. Se estima que esta gran isla tiene un área que se calcula a 700.000 kilómetros cuadrados, más grande que países como Afganistán o Ecuador, hasta 15 millones de kilómetros cuadrados. Esta isla de basura atrae desperdicios desde las costas de Norteamérica y Asia. Número 4 tenemos el Océano Índico, la cual es una isla de basura que fue descubierta en el Océano Índico en el 2010. Plástico y desperdicios químicos lo conforman y es la tercera mejor concentración de basura en los océanos. Número 5. Mar Mediterráneo. Es considerado el más contaminado del mundo. Naciones Unidas estimó que 650 millones de toneladas de desagüe, 129.000 toneladas de aceite mineral, 60.000 toneladas de mercurio, 3.800 toneladas de plomo y 36.000 toneladas de fosfatos son vertidas cada año. Se necesitarían 100 años para que
aguas se limpien y renueven según Greenpeace. Número 6. Mar del Caribe. Derrames de petróleo, sobrepesca, contaminación y el cambio climático están acabando con la vida marina en el Mar del Caribe. Y por último tenemos el número 7, que es el Mar Báltico, en la cual contaminación ha provocado que las especies marinas del Mar Báltico se encuentren niveles debajo de lo normal. Especies como el arenque báltico han sido expuestos en listas de advertencia. Su consumo puede dañar la salud. Hallazgo en la fosa de las Marianas. Según fuentes de National Geographic, los exploradores de la expedición de Vescovo, denominada Five Deeps, 5 profundidades, en alusión al objetivo de alcanzar las 5 mayores puntos abisales del planeta, a 10.935 metros de profundidad en el conocido como Abismo Challenger, el punto más profundo del océano situado en la fosa de las Marianas, descendió a lo más hondo de los océanos en 4 ocasiones. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2019, esta expedición estuvo encabezada por el empresario y submarinista estadounidense Víctor Vescovo. Al descender por alrededor de 4 horas, se identificó al menos 3 especies de animales no descritas para la ciencia, entre ellas un extraño crustáceo con un largo apéndice, y a la vez se comprobó un hecho insólito. Encontraron una bolsa de plástico y restos de envoltorios de caramelos vagando por el fondo marino, demostrando que hasta allí llega la contaminación humana. Entonces, ya conociendo el gran daño que pueden causar el plástico al océano y cómo este material invade cada vez más el hábitat de nuestras especies marinas, ¿tú qué crees que pueda pasar con ellas? ¿Cómo les afecta esto? La cantidad de basura marina, en especial el plástico, es confundido con alimento, provocando disrupciones estomacales o alterando otras funciones de los organismos, generando una sensación de saciedad que inhibiría el reflejo de alimentarse, ocasionando todo esto una muerte indirecta en la especie. Y referencia a esto se entrará a detallar a 3 de las especies que más afectadas han sido por el plástico, para lo cual se necesitó revisar distintos documentos como las necropsias de ciertos animales para confirmar que la causa de muerte es por la contaminación por plásticos. En primer lugar tenemos a las tortugas marinas, donde la ruta más importante de exposición a contaminantes químicos en tortugas marinas es a través de la ingesta de plásticos, puesto que estos plásticos pueden acumularse en el esófago, estómago e intestinos, generando ahogamiento y daños gastrointestinales severos, tales como obstrucción y perforación intestinal. Sin embargo, además de esta forma de ser afectadas, hay otras como enredarse o enmayarse, ocasionando asfixia, generando heridas, restringiendo su movilidad e incluso limitando su capacidad de alimentarse. Las tortugas caguama y las tortugas verde consumen basura flotante en un comportamiento similar al empleado para capturar medusas, planteando así que las tortugas marinas confunden fácilmente los desechos sólidos con sus presas naturales. De igual forma se indica que la tortuga verde es la que ingiere una mayor proporción de polímeros, de baja densidad y flotantes, debido a que sus sitios de alimentación se encuentran a bajas profundidades, ya que interactúan con plásticos de alta densidad. Estos se mantienen en la superficie por mecanismos físicos como resuspensión, turbulencia o por viento. Para confirmar lo dicho anteriormente, que las causas probables de muerte es por enmayamiento de basura o ingestión de basura, se realiza una necropsia del cadáver de una tortuga marina. Se separa el plastrón del caparazón mediante una incisión en el borde exterior con el fin de exponer el sistema gastrointestinal, como es el que se observa en el dibujo, encontrando hígado, pulmón, corazón, entre otras partes señaladas, para luego retirar el sistema donde principalmente se analiza el esófago, estómago e intestinos. Es así que con la abertura de cada sección se puede recolectar los pequeños fragmentos de basura, siendo estos restos de redes o bolsas de plástico, plástico industrial, hasta plástico de espuma, etc. En segundo lugar tenemos a los cetáceos. Los cetáceos que bucean a grandes profundidades y se alimentan de cefalópodos como los cifios o los cachalotes, los cuales muestran una mayor tasa de ingestión de plástico, debido a su dieta a base principalmente de cefalópodos. Pueden estar más afectados por la ingesta de plásticos que otras especies de cetáceos, lo que en ocasiones resulta en oclusión gástrica y finalmente en muerte por inanición.
En el caso de los cetáceos mistícetos, el consumo puede deberse a que filtran el agua indiscriminadamente y sus zonas de alimentación son aquellas en las que las corrientes tienden a concentrar el plancton marino y de igual forma la basura flotante. Encontramos también a los calderones grises, que debido a su alimentación basada en cefalópodos mesopelágicos, la ingesta de plásticos u otras basuras marinas es considerada una amenaza potencial. Y para los rorcuales, debido a sus patrones de alimentación de tipo filtrador en zonas de acumulación de plancton, les hace especialmente vulnerables a la ingesta de basuras flotantes, en especial de plásticos de diversos tamaños. Tenemos un caso que confirma la muerte de un cetáceo por la contaminación de plástico. Este es un caso ubicado en las Islas Canarias, donde se produjo el variamiento pasivo de un delfín moteado del Atlántico, Stenella frontalis, por lo cual se le realizó una necropsia donde se procedió a la apertura del cadáver y la apertura de la cavidad abdominal, y lo primero que se detectó es la gran dilatación que presentaba el primer compartimiento estomacal. Posterior a esto se extrajo todo el sistema digestivo, el estómago, los intestinos, el riñón, entre otros, que se observan en el dibujo de la anatomía del delfín. Principalmente se analizó el estómago, encontrando el hallazgo de 20 bolsas de plástico parcialmente digeridas, unas dentro de otras, provocando una importante obstrucción estomacal, ya que todo el tramo intestinal apareció vacío. Así se asume que la causa de la muerte del caso fue por una obstrucción estomacal producida por la ingesta de bolsas de plástico y por lo tanto una causa antropogénica. Por último tenemos a los peces. Se sabe que los peces suelen ser el alimento de otros peces de la cadena alimenticia. A consecuencia de ello, la contaminación por plásticos puede afectar a depredadores como el atún o el calamar, que se alimentan de peces más pequeños. Dentro de las fuentes de información se encontró un estudio de los peces marinos como la Cyanea deliciosa, que es la lorna, el Lysacia conceptionis, que es la cabinza, el Mugil cephalus, que es la lisa, el Scomber japonicus, que es la caballa. De importancia económica en Lima, Perú, donde se estudió la presencia de microplásticos, dentro de lo cual se tuvo un porcentaje del 100% de presencia de microplásticos en los peces. El estudio además señala que los colores de los microplásticos pueden representar la presencia de ciertas piezas de artes, del pesca, que son una de las fuentes de microplásticos dentro del organismo de los peces. La mayoría de las especies de peces de este estudio tienen un hábitat arenoso, rocoso, poco profundo y cercanos a las playas, y al ser bentónicas y bentopelágicos, deduciendo que los microplásticos podrían estar relacionados con la proximidad a las zonas urbanas del ecosistema marino. Todos los peces, independientemente de sus hábitos de alimentación, presentaron microplásticos en el tracto digestivo y en las branquias. Al igual que las dos especies anteriores, los peces también acumulan los microplásticos en el estómago, causando esto una obstrucción estomacal. Como se observa en el dibujo de la anatomía de los peces, el sistema digestivo en los peces no tiene un tamaño grande, por lo que si aquellos consumen microplásticos generaría consecuencias peores en ellos. Por lo tanto, se asume que los plásticos también es causa de la muerte de esa especie. Entonces, es así como se explica el efecto que ocasionan los plásticos en algunas de las especies marinas ya mencionadas. Y ahora continuaremos con la explicación del efecto que estos pueden tener en el ser humano. Nosotros estamos expuestos a microplásticos que se han encontrado en diversos alimentos, como son la cerveza, la miel, la sal de mesa. Y bueno, dada la presencia generalizada de microplásticos en las especies marinas, donde se come toda la carne blanda, como es en el caso de los mariscos, es inevitable que las personas que consumen ingieran al menos una pequeña cantidad de microplásticos. En el caso de los pescados, por ejemplo, si yo tengo un pescado al que normalmente le quito las vísceras cuando lo voy a consumir, muy probablemente yo no voy a estar consumiendo microplásticos. Pero cuando hablamos de pescados pequeños que se consumen enteros, pues podemos decir que nosotros estamos expuestos a la ingesta de estos microplásticos que previamente han ingerido en el medio marino. No existen reportes de microplásticos en los músculos ni en parte comúnmente comestibles de los peces marinos, por lo que la amenaza que presenta frente a la seguridad alimentaria es un tanto mínima. Con respecto a los bivalvos, algunas especies de estos son populares para el consumo humano. Los mejillones son los bivalvos más estudiados en este contexto, ya que se alojan en nichos ecológicos vitales, son susceptibles a captar microplásticos y tienen una relación cercana con los depredadores marinos y la salud humana. En un ensayo que se hizo con mejillones, se reportó que la captación de microplásticos genera cambios histológicos y respuestas inflamatorias debido a la formación de granulocitomas. Entonces podemos decir que los bivalvos presentan una amenaza a la seguridad alimentaria principalmente por los hábitos de consumo populares y la amplia evidencia existente de la presencia de microplásticos en estos. En este video se muestra
un estudio realizado por National Geographic donde se encontró microplásticos en las vísceras de los pescados. Estos microplásticos eran restos de redes de pesca, botellas y algunas bolsas. Muchos de los aditivos y contaminantes químicos relacionados con los microplásticos están significativamente relacionados con la salud humana. Existen varias sustancias químicas, así como los riesgos toxicológicos asociados a su exposición, independientemente de cómo la persona se exponga a ellos. Cuando te enteras de esto, te causa un gran impacto, porque nosotros sabemos que hay microplásticos fuera, pero no dentro de nosotros. Hay algunos que sí lo saben que comemos microplásticos, pero dicen que no es para tanto, piensan que cuando nos comemos el plástico, este no se deshace con el jugo gástrico y pues lo desechas y listo. Y nos tapamos los ojos porque vivimos en ignorancia, pero tenemos que abrirlos porque no es así, ya que aunque no los procesemos, sí sueltan toxinas y todas estas toxinas están ligadas a diferentes problemas de salud, a cánceres como el cáncer de mama, defectos de nacimiento, problemas inmunológicos, problemas cardiovasculares, hasta se han encontrado microplásticos en placentas de bebés. Es por ello que es importante tomar conciencia sobre este tema. Existen organizaciones encargadas de regular este tipo de contaminación en defensa de las especies marinas. Una de ellas es Oceana. Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo. Esto es mediante diversas campañas estratégicas que buscan lograr cambios políticos en los países responsables de la mayor cantidad de océanos, para aumentar la biodiversidad y la abundancia marina. Esta organización quiere un futuro en el que los océanos del mundo estén llenos de vida, donde los productos del mar son una fuente abundante y saludable de alimentos para cientos de millones de personas. Oceana, desde su fundación, ha protegido más de 1 millón de millas cuadradas del océano. También tenemos al Ministerio del Ambiente. Bueno, este es un sector del poder ejecutivo de nuestro país. No se centra básicamente en el mar ni en los recursos que hay dentro, pero sí lo abarca generalmente porque promueven la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, también la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas. La siguiente organización es Ecoceánica. Esta es una organización peruana sin fines de lucro cuya misión es promover y contribuir a la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos en el Pacífico Sudeste, con un énfasis especial en el Perú, a través de la investigación científica, el manejo, la educación ambiental. Oceánica lidera proyectos centrados en especies amenazadas como tiburones, tortugas marinas, rayas. También en estudios de ecología de comunidades bentónicas y pesquerías sostenibles. El siguiente que tenemos no es ninguna organización, sino un hombre detrás de la limpieza de playas más grande del mundo. Él es el abogado Afroz Chana, que es conocido por su trabajo de limpieza en la playa de Versova, en Mumbai. Su batalla contra la contaminación por plásticos es muy profunda, por ello que cada semana él y sus voluntarios limpian playas y manglares y visitan escuelas para educar a los niños. Su objetivo principal es educarlos sobre los efectos devastadores de la basura plástica y convertirlos en comunidades de cero residuos. Esto nos demuestra que él es un gran hombre y un gran ejemplo a seguir. ¿Qué pasará en un futuro a causa de la contaminación de plásticos? Si no hacemos caso a esta problemática, se estima que para el año 2050 habrá en los océanos más plásticos que peces, debido a que la humanidad se ha dedicado a producir enormes cantidades de productos plásticos sin tomar medidas para regular su uso ni tomar decisiones para gestionar adecuadamente su eliminación. Por ello no hace falta salir de nuestra casa ni ir más lejos de una tienda de barrio para ser testigos de que el plástico sigue siendo omnipresente en nuestra vida diaria, lo cual se estima que más de 10 millones de toneladas de plástico alcanzan nuestros mares y océanos cada año, ocasionando perjuicios. Consecuencias. Los desechos plásticos pueden causar enredos en animales marinos, pudiendo dificultar su desarrollo e incluso provocar su muerte. También interfieren en la nutrición de algunos animales que confunden los trozos de plásticos con su alimento habitual, consiguiendo a veces bloquear su estómago e intestino y causarles la muerte. En el largo proceso de descomposición, los microplásticos y nanoplásticos van acompañados de la liberación de químicos perjudiciales para la vida en las aguas oceánicas. En este caso tenemos el bisfenol A, ya que perjudica la reproducción de las especies marinas. El ser humano también ingiere estos materiales como consecuencia de la existencia de la cadena alimenticia.
aunque aún se desconocen repercusiones que esto podría llegar a tener sobre la salud. Hay algunas especies de bacterias que desarrollan sobre los plásticos, los cuales se mueven libremente pudiendo actuar como vectores de dispersión en ecosistemas que no están aptos a ellas. Por último, los plásticos en el mar también acarrean impactos negativos en diversos sectores de la economía, donde principalmente se ven afectados el turismo y los sectores pesqueros. En esta presentación daremos a conocer qué pasará en el futuro a causa de esta problemática, las consecuencias futuras, después, qué podemos hacer nosotros. Para ello nosotros tenemos las recomendaciones como las actividades cotidianas, el voluntariado, cómo reducir, también tenemos las redes sociales, el reciclaje, acá presentaremos nuestras manualidades y por último nuestra frase. Consecuencias futuras. Los principales afectados son los ecosistemas marinos, la pesca y el turismo. Ecosistemas marinos perdidos. La contaminación marina representa un daño ecológico que amenaza a más de 600 especies de animales marinos por año, donde muchas de estas especies con el tiempo se extinguirán y muchos de los productos marinos que nosotros consumimos desaparecerán. La pesca. Es una fuente de ingreso. La pesca se ve amenazada por la contaminación y los residuos nocivos, ya que supone la disminución de los recursos costeros. Esto supone una pérdida de ingreso en la economía del sector primario. El turismo. El turismo se ve afectado por la contaminación de los océanos, ¿no? Ya que al estar expuestas las aguas sucias, esto no atraen a los turistas, ya sea por su olor o por su turbidez del agua. Y si no hay turismo, se pierde gran cantidad de los ingresos económicos de un país. ¿Qué podemos hacer nosotros? Abatir la contaminación por plásticos en los océanos implica remediar lo hecho hasta ahora. Para ello nosotros debemos educar e incentivar a las nuevas generaciones para poder evitar a que sigamos afectando a nuestros ecosistemas marinos, ya que son fundamentales para la vida en el planeta. Recomendaciones. Actividades cotidianas. Con simples acciones como llevar una botella de agua propia, bolsas de tela para comprar, evitando los plásticos de un solo uso como platos, vasos, cubiertos, pajitas, bastoncillos, ya que según la Comisión Europea, estos constituyen el 70% del total de desechos marinos, y así podemos contribuir con la conservación de las especies y los ecosistemas marinos. Voluntariado. Existen campañas contra la contaminación de plásticos. Por ello, nosotros podemos unirnos como voluntarios para poder limpiar las playas de plástico y desperdicios que otras personas han generado. También podemos fomentar medidas basadas en la economía circular que apuesten por la reutilización de estos materiales. Reducir. Esto se da evitando el consumo de productos envasados o sobreenvasados hechos a plástico. También esto se puede realizar mediante reciclaje. Redes sociales. Para ello nosotros creamos una página en Facebook llamada La Voz del Mar, lo cual promovemos las causas, las consecuencias que originan la contaminación de plásticos y además la importancia de los ecosistemas marinos. Reciclaje. Aquí tenemos nuestras manualidades. Para ello nosotros realizamos diferentes objetos a base de plástico. Primeramente se realizó un pavo real y un florero hecho de cucharitas, bolsas, botellas, tapas y disco. También tenemos nuestros ecoladrillos. Son botellas de plástico empacadas con elementos plásticos usados, limpios y secos para lograr que el bloque pueda utilizarse una y otra vez. Esto puede ser utilizado para fabricar muebles modulares, espacios de jardín, paredes, casas y centros comunitarios. También realizamos un pez relacionado al tema sobre la contaminación de plástico, esto hecho a base de botellas. Y por último tenemos nuestra alcancía y una cámara fotográfica con especies marinas. En una sociedad que privilegia el alto consumo,
El respeto por el ambiente es más un discurso que una realidad, es más un deseo que una práctica. Finalmente se puede decir que los plásticos están matando a los océanos, como los mares, ecosistemas y perjudicándonos a nosotros mismos en este proceso. Para ello hay varias soluciones, pero el cambio somos nosotros y nuestras acciones.